Es la materia prima a partir de la cual se hacen los chips, arena. Se compone en gran parte de silicio, un material inagotable, presente por todas partes en el mundo. Pero para preparar, a partir de tan económica materia prima, silicio que cumpla las altas exigencias de pureza y estructura cristalina requeridas, son necesarios costosos procesos químicos y físicos. El producto final es una barra monocristalina de silicio con un único átomo de impureza por cada 10 millones de átomos de silicio. De ella se cortan las obleas para los chips. El silicio es un semiconductor. Su estructura atómica es la siguiente. Cada átomo de silicio tiene 4 electrones exteriores. No hay ningún portador libre de carga. El monocristal puro de silicio no es, por tanto, conductor a la temperatura normal. Para hacerlo conductor, hay que incorporarle átomos de otras sustancias, como por ejemplo fósforo. Los átomos de fósforo tienen 5 electrones exteriores. Una vez incorporado el átomo a la red cristalina de silicio, uno de los 5 electrones puede moverse libremente. Estas partículas eléctricas cargadas negativamente hacen al cristal conductor de tipo N. Los átomos de boro, por el contrario, solo tienen 3 electrones exteriores. Si se incorporan átomos de boro a la red de silicio, entonces falta un electrón. Se forman huecos por falta de electrones. Estos huecos se mueven por el cristal como partículas eléctricas cargadas positivamente. El cristal es entonces conductor de tipo P. Las capas conductoras P y N forman el núcleo del transistor. Las capas conductoras P y N forman el núcleo del transistor. Otras, compuestas de óxido de silicio, se encargan del aislamiento, y otras, de metal, sirven como conductores. MOS, metal óxido silicio, es el nombre en clave de este tipo de transistores. Si se aplica tensión a las 2 zonas N, no pasa corriente. El transistor está cortado. Aplicando una tensión positiva al electrodo central, los electrones se mueven por la superficie. Entre las 2 zonas N se forma un canal conductor de tipo N. El transistor conduce. Los diferentes pasos del proceso de fabricación de este microscópico producto pueden verse claramente en el presente modelo. Una diminuta sección de una oblea de silicio de solo 1/100ª de milímetro de longitud en los bordes. La superficie de la oblea se oxida sometiéndola a una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados. Se aplica una película de barniz fotosensible y se deja secar. Las obleas cubiertas con este barniz se iluminan a través de una máscara. El barniz iluminado se elimina por disolución. El no iluminado queda como está. La capa de óxido se corroe con ácido a través de las ventanas así formadas. Tras disolver y limpiar los restos de barniz, se realiza una nueva oxidación. Esta vez es una capa muy fina. Sobre esta capa aislante se separa polisilicio eléctricamente conductor. Después, otra vez el barniz fotosensible, máscara, iluminación, disolución del barniz iluminado. Ahora se corroe parcialmente, tanto el polisilicio como la fina capa de óxido, permaneciendo solo en el centro bajo la protección del barniz. En el silicio que ha quedado ahora al descubierto se implantan átomos de impurezas. Una vez eliminados los restos de barniz, se cubre todo, de nuevo, con una capa de óxido. Y otra vez barniz fotosensible, iluminación, disolución. Mediante corrosión se forman los agujeros de contacto con las pistas conductoras de aluminio. Más barniz fotosensible y otra nueva máscara. Las bandas no iluminadas permiten reconocer ya el recorrido de las pistas de aluminio que han quedado después de la corrosión y que establecerán el contacto con las zonas más profundas y con otros transistores. Así se ha formado la estructura de un transistor MOS en una sección microscópicamente pequeña de la oblea de silicio. Un circuito integrado, un chip, se compone de muchos millares de tales microelementos, sean transistores, diodos, resistencias o condensadores. Y todo el circuito, el microchip, no es mayor que un 16avo de un sello de correos. Pregunta: ¿cómo es posible desarrollar esta clase de microcircuitos compactos? El bosquejo del circuito empieza en el laboratorio de diseño. Cada vez más funciones en un chip.
Esta complejidad ha hecho que los circuitos solo puedan desarrollarse con ayuda de ordenadores. Surgen nuevas profesiones. Trabajo creativo del ingeniero, definido por los conceptos CAD, Computer Aided Design, y CAE, Computer Aided Engineering. Todos los pasos del desarrollo, desde la especificación del circuito hasta el layout, se realizan en estaciones de trabajo microcomputarizadas. Partiendo de la especificación del circuito, convenida con el cliente, el director del proyecto emprende el desarrollo de la arquitectura del circuito. Primero piensa en bloques de funciones y subsistemas que han de unirse entre sí, de acuerdo con el planteamiento del problema. El objetivo de quien desarrolla el circuito es construir los distintos bloques de funciones en forma de celdas y enlaces lógicos. Las señales de entrada y salida quedan de este modo especificadas. Cada elemento lógico se compone a su vez de varios transistores unidos. El ordenador comprueba la consistencia de cada fase del desarrollo y almacena los datos correspondientes. Aparte de las celdas de nuevo diseño que han de desarrollarse, existen también celdas estándar de uso frecuente ya acabadas, que se pueden extraer de una biblioteca de celdas. Así se forman en diferentes puestos de trabajo planes de circuitos eléctricos y listas de conexiones para los subsistemas del chip a desarrollar. Los valores quedan almacenados en el ordenador, para poder llamarlos de nuevo cuando se necesiten en otras fases de desarrollo. Una gran ventaja del Computer Aided Design, diseño asistido por ordenador, es la posibilidad de simular el comportamiento lógico del circuito. El ordenador recibe toda la información necesaria para simular matemáticamente la interacción de los elementos utilizados en el circuito. Los programas del ordenador permiten verificar para cada combinación deseada de señales de entrada las correspondientes señales de salida y compararlas con valores nominales. En los programas de simulación ha de imitarse también la secuencia cronológica de las señales para hacer reconocibles los procesos del circuito planificado. En muchos casos, esto equivale a una prueba de funcionamiento. El ordenador no puede, sin embargo, suplir al ingeniero de desarrollo en la tarea de enjuiciar los resultados de la simulación. En casos aislados, la simulación de las partes del circuito ha de realizarse incluso a nivel de componente. Solo así es posible comprobar, ya en la fase de ensayo, el correcto funcionamiento del circuito, mucho antes de que el chip esté listo, después de superar las numerosas etapas tecnológicas del proceso. Finalmente, toda la descripción del circuito almacenada hasta ese momento se traduce en estructuras geométricas. Se crea el layout. Los elementos de menor tamaño de estas estructuras no son otros que los contornos de aquellas máscaras a través de cuya abertura vimos que se ilumina la oblea de silicio. Los colores muestran la representación geométrica de las distintas máscaras empleadas para la oxidación, el dopado con impurezas o metalización. Aquí ya se distinguen las pistas y taladros de contacto. Este, por ejemplo, mide 6 milésimas de milímetro. Frecuentemente, la arquitectura se optimiza a mano mediante diálogo entre persona y ordenador. Al final, siempre las mismas preguntas. ¿Dónde se puede empaquetar de manera más compacta? ¿Se mantienen, a pesar de todo, las separaciones mínimas? ¿No se ve perturbada con ello la función eléctrica? Es muy importante comprobar que se cumplen las especificaciones de ensayo. Aquí vemos el resultado final del trabajo de desarrollo, el layout del circuito terminado.
Los trazadores gráficos dibujan ahora, para documentación y control, el layout a diferentes escalas. El layout contiene todos los elementos que han de alojarse en una superficie no mayor que un pequeño trozo de un sello de correos. Partiendo de lo aquí representado en varios niveles de color superpuestos, se originan bandas de control para el trazador de haz electrónico, que contienen las instrucciones para cada nivel de máscara. Las placas de cristal recubiertas de cromo, que vemos comprobar aquí por última vez, están recubiertas con un barniz, en el que se ilumina el haz de electrones siguiendo el trazado de las estructuras de la banda de control. Después del revelado, la capa de cromo se elimina parcialmente con ácido y de este modo se obtienen las máscaras para el proceso de fabricación. Muchos cientos de chips por oblea, lo que significa muchos cientos de veces las mismas estructuras por cada máscara. En la memoria de 256K, por ejemplo, se dibujan en los 7 niveles necesarios 13 millones de figuras. Con esto dejamos a un lado el diseño y la producción de la máscara para centrarnos en la fabricación del chip propiamente dicha. Una fábrica de circuitos integrados de Siemens AG en Austria. La fábrica de Villach cumple de un modo especialmente satisfactorio las altas exigencias de la moderna producción de semiconductores. Para fabricar chips, según las normas internacionales, se requiere una costosa infraestructura. Las instalaciones técnicas de la periferia ocupan tanto espacio como la propia zona de fabricación. El agua para los procesos químicos, por ejemplo, tiene que ser más pura que el agua destilada. Una corriente continua de aire filtrado que fluye en un solo sentido garantiza un alto grado de ausencia de polvo en la nave de fabricación totalmente climatizada. En la esclusa queda retenido todo lo que podría desprender partículas. Respecto a la vestimenta, para zonas de máxima limpieza, existe una norma internacional. Y aquí tenemos por fin la celda, cuidadosamente aislada del exterior. Aquí, con ayuda de ordenadores, los planos desarrollados para los circuitos se convierten en productos para el mercado. Aquí es donde se originan los chips, a millones, de acuerdo con las técnicas de fabricación más modernas. En todas partes se observan las mismas y exigentes normas de limpieza. La fabricación de memorias de 256K exige la clase de pureza 10, que significa que en 27 litros de aire no debe haber más de 10 diminutas partículas de polvo. En el aire ambiental, sin filtrar, hay aproximadamente 10.000. Y aquí están las obleas de silicio que se cortaron de la barra monocristalina. El cuidadoso tratamiento de la superficie con agua desionizada evita que se cuelen las partículas de polvo. Adicionalmente, las obleas se limpian con una mezcla especial de ácidos. Una instalación, controlada por microprocesador, filtra y dosifica los productos químicos. Las obleas, cuya pureza está garantizada, sufren ahora su primera fase de tratamiento. Apiladas en cargas de 100 unidades cada una, se introducen en hornos de alta temperatura. Expuestas a una temperatura constante de aproximadamente 1000 grados centígrados, las obleas se oxidan. La superficie del silicio se convierte en dióxido de silicio, que actúa como aislante. Más tarde tienen lugar en estos hornos otros procesos, como por ejemplo la producción de polisilicio. Para no entorpecer los ulteriores procesos fotoquímicos, se trabaja con luz amarilla.
se aplica por primera vez el barniz fotosensible. Un paso que se repite muchas veces por cada oblea. En el wafer stepper se encuentra el retículo, la máscara con las estructuras para un determinado nivel de construcción. Por la ventana de la capa de cromo de la máscara se ilumina el barniz fotosensible de la oblea de silicio en los lugares que tiene que limpiar el ácido para la siguiente etapa de tratamiento. El ajuste exacto de la máscara, con una precisión de unas pocas 10 milésimas de milímetro, se realiza automáticamente. Igual que en un laboratorio fotográfico, se revelan las partes expuestas, iluminadas, del barniz. Se lavan con agua y se secan las obleas en la centrifugadora. Corrosión por plasma. En los puntos donde las ventanas del barniz fotosensible dejan libre el paso al gas ionizado, se quita con ácido la capa de óxido aislante. La corrosión por plasma se practica en las estructuras más finas, en lugar de la corrosión química por vía húmeda utilizada antiguamente. Implantación de iones. A través de la ventana producida por el ácido en la capa de óxido, se bombardea con átomos exteriores la red cristalina de silicio. De esta forma se alteran las propiedades eléctricas del silicio en zonas exactamente definidas, de solo unas pocas milésimas de milímetro. La cantidad y profundidad de penetración de los átomos exteriores están dosificadas con exactitud. Una de las numerosas fases de tratamiento siguientes es la producción de polisilicio conductor. Esta capa se cubre de nuevo con barniz fotosensible, se ilumina y se corroe con ácido en su mayor parte, de manera que solo quedan algunas pistas. Aquí vemos al microscopio electrónico las estrechas pistas de polisilicio en las que está aún muy alto el barniz fotosensible que las ha protegido del plasma ácido. La estructura de la oblea de silicio va aumentando así progresivamente. Entre etapa y etapa de tratamiento se comprueba siempre si el ajuste es exacto, si las distancias y separaciones corresponden a lo previsto. Incluso a simple vista se aprecia ahora que la oblea ya no está lisa, sino dividida en chips individuales. Las estructuras contenidas en el chip son tan pequeñas que solo pueden verse al microscopio. Todos los procesos de trabajo se repiten varias veces con estructuras distintas cada vez. Por eso, aparte del know-how tecnológico, es necesaria una logística meticulosa, ya que hay que llevar de un lado a otro muchas cargas de obleas, en diferentes estados de fabricación, entre distintos puestos de tratamiento. Aproximadamente un tercio de los costes de fabricación corresponden exclusivamente a los controles de calidad. Continuamente se está pintando, iluminando, revelando, corroyendo, recubriendo. Se ajustan nuevas máscaras y se construyen nuevas estructuras hasta que se consigue el circuito integrado deseado partiendo del silicio. Como último nivel de la estructura se deposita aluminio, necesario para el conexionado interno de los chips. Finalmente se recubre la oblea con una capa que la protege de los agentes externos. Cuando la oblea ha pasado por todas las etapas de fabricación, se comprueba el buen funcionamiento de cada chip con sensores eléctricos de medida. Los chips defectuosos se marcan con un punto. A continuación empieza el trabajo de precisión, de cortar la oblea. Antes de separar los chips, se pega a las obleas una película de plástico.
La hoja de sierra, recubierta de diamante, tiene una anchura de 25 milésimas de milímetro. Sin agua de refrigeración, la oblea se pondría al rojo, dado que gira a 30.000 revoluciones por minuto. La profundidad del corte está calculada con tal exactitud que se separa la oblea, pero no la película, sobre la que están los chips. Un dispositivo automático visual reconoce los chips marcados, es decir, defectuosos, y los rechaza. Los chips que funcionan correctamente son elevados por una pipeta de succión y pegados en su carcasa. Pegar chip fuera. Pegar chip fuera. La última etapa antes de pulir la carcasa. Hilos de oro, más delgados que un cabello, unen las entradas y salidas. Unen el chip con las conexiones de la carcasa. El largo camino desde la arena al chip ha llegado a su fin. Cada vez más pequeños, más rápidos, más potentes, más fiables. Productos punta de la microelectrónica. Pocas empresas en el mundo disponen de los recursos humanos, ideas, know-how y capital necesarios para seguir avanzando en esta tecnología punta. Siemens es una de ellas.